desgraciado! ¿Qué dice? ¿Qué pase, Laura, vos? ¡Que pase el desgraciado! ¡Que pase, adelante! Bueno, ¿cómo andan? Gracias por estar del otro lado, gracias por... ¿Cómo quieres? El desgraciado usted no es. No, Laura, vos, más respeto. No importa, es una manera de decir. Bueno, gracias por estar ahí. Hoy los que están ahí son los fieles. Miren, para lo que hay que ver del otro lado, déjense de joder, por favor. No me hagan hablar, Pues yo una acá no se puede, no se puede. Bueno, no. Juicio. La gran Víctor Hugo. Gracias por estar, los saludos Ahora sí. nuevamente. Muchas gracias a todos por venir, Moni. A todas las mujeres valientes, hermosas que han venido. Hombres también brillantes, inteligentes. Algunos más inteligentes que otros y algunos burros como yo. El hashtag ya lo conocen, numeral martes intratables es el hashtag, ya lo ponen en Twitter para expresar lo que quieran libremente, como siempre aquí en América. Sí, acá me dice, mira, mi amiga Namá Ferreira nos está viendo, un saludo. Vamos a Mirá, Es que se no es van brasileño, reportando claro. los que están viendo. Se van reportando No, los no, que en un rato la gente va a venir por este partido. ¿Cómo es el partido 0-0? 0-0. ¿Quién juega? ¿Quién juega? Caso Maldonado. Habló Macri. El presidente se refirió a la desaparición del joven que mantiene en vilo al país. Además, aparecieron nuevas imágenes y testimonios sobre el accionar de la Gendarmería aquel 1 de agosto en la Ruta 40. Colaborando como corresponde en un Estado democrático, a que el juez y la fiscal tengan todo el apoyo para seguir con la investigación. Empezaron a conocer las primeras imágenes de lo que fue el operativo en la Ruta 40. Se los intima a que depongan su actitud y levantar los obstáculos que se encuentran en el lugar. Declararon 2 mapuches. Hablando con Santiago, que después, en el momento, obviamente, nos saludamos, tomamos un mate, compartimos un mate. Después de las 6 horas y medias que nos tuvieron demoradas, detenidas en la ruta, volvemos a Pulov y ahí es donde los otros también se dan cuenta de que falta uno y que justamente es él. Logro ver que habían 3 efectivos de gendarmería que estaban golpeando un bulto negro con una campera celeste, que esa campera celeste es la que yo le presto a Santiago el día en la mañana, y ahí con unos binoculares logro observar que sale un Unimog en una pantalla, descienden el mismo bulto que yo vi, que estaban golpeando, lo introducen dentro de la camioneta y esa camioneta salió rumbo a Esquel. En un momento la ministra me dijo, por ahí algún gendarme se le pasó la mano. Pero ¿Dijo eso Patricia Bullrich? Sí, en una reunión que tuvo con la Comisión de Derechos Humanos. ¿Usted cree que Bullrich tiene que renunciar? Pero inmediatamente. ¿Alguna crítica a la ministra? Nosotros nos prejuzgamos y permitimos que el juez avance como corresponde con absoluta libertad. Estamos muy contentos con el trabajo que Patricia Bullrich viene liderando. El gobierno ha actuado pésimamente frente a este episodio. Lo que faltó es una actitud política más fuerte. Ahora, tampoco me gusta, insisto, el intento de utilización electoral de un episodio como este. Un tema así lo deberíamos discutir de los consensos durísimos, costosos que logró la sociedad argentina, no de los disensos recientes. Presidencia de la Nación ha dado un comunicado. El presidente Macri pidió informes sobre la marcha de la investigación por la desaparición de Santiago Maldonado. Se volvió a reafirmar la necesidad de apoyar la labor que desarrollan la fiscal y el juez del caso. La fiscal y el juez que empiecen a investigar de una vez por todas, porque estamos haciendo todo el trabajo nosotros. En 35 días todavía no vemos resultados. Bueno, buenas noches, Viale, ¿cómo le va? Hola, Santi. Me parece que recién ahora el presidente Macri, el gobierno, comenzó a entender la dimensión real, la gravedad que fue adquiriendo semana a semana el caso de Santiago Maldonado. Hoy hubo una reunión en la Casa Rosada donde estuvo Macri, Marcos Peña, Patricia Bullrich, Garabano, Abruj, casi todo el gabinete que se dedica a este tema. Y lo que salió de esa reunión fue, primero, Abruj viaja mañana a Chubut a ver el juez. Segundo, Patricia Bullrich no renuncia, por ahora no le van a soltar la mano. Pero lo tercero, y yo creo tal vez lo más importante, es que empiezan a pensar en un panorama bastante más complicado para la Gendarmería Nacional en cuanto a la desaparición de Santiago Maldonado por 2 noticias que se conocieron hoy. Primero, bueno, lo de ayer, que quedó descartada la hipótesis del puestero. Y lo segundo son los testigos, que ya aparecieron y declararon por primera vez sin capucha y con documento nacional de identidad en una testimonial en la cual vos no podés mentir. Matías Santana dijo, yo vi cómo a Santiago se lo llevó la Gendarmería. Desde la loma pude ver con unos binoculares cómo 3 gendarmes golpeaban a un bulto que tiene una campera celeste, una campera que yo le había prestado a Santiago esa misma mañana. Después de que le peguen, cargan el bulto
y lo llevan hasta una Unimog. El tema es por qué el gobierno llegaría tan lejos en vez de rápidamente salir a separar a estos gendarmes, Mónica. Bueno, ahí fue un error tremendo del gobierno que tiene costos y costos altísimos, porque además de lo que decía recién Johnny, cayó la hipótesis a la que se aferraba el gobierno del puestero que lo había herido y todo lo demás. Aparecen los testigos y aparece también un informe de inteligencia que por el momento es oficioso, no hablamos de un informe oficial, que son varias páginas, es de tareas de inteligencia de una fuerza federal, no vamos a decir en principio cuál, en la cual primero los detalles y la descripción de lo que ocurrió casi que coincide exactamente, por lo menos en los episodios iniciales de la desaparición de Santiago Maldonado, con la descripción de los testigos, pero además da detalles de personas involucradas, da nombres, da fechas, da horas, da recorridos, y la verdad que lo que describe es un final muy indeseable para Santiago Maldonado, pero que trae el alivio del saber algo. Porque incluso ahí se habla de una omertá y de un silencio que se estaría por romper entre los gendarmes. Y los gendarmes que aparecen involucrados son 2 escuadrones. Son el 35, que entiendo que es el que tiene base en el Bolsón, y el escuadrón 36, que es el de Esquel. Y en estas operaciones habrían intervenido gente de los 2 escuadrones, y ese silencio podría romperse frente a las evidencias que empiezan a surgir. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Te escucho, doctora. A ver, primero lo que tenemos que evaluar es el altísimo costo político que le está costando al presidente de la Nación la inoperancia de la ministra en un caso como este. Y hay que llamarlo con todas las letras. La ministra, cualquier ministro de seguridad, ante la mínima sospecha de mal manejo, estoy diciendo, no ya todo lo que se sabe después de un mes, de mal manejo en un operativo de una fuerza de seguridad, lo que tiene que hacer es el pase a disponibilidad preventiva de los agentes que intervinieron en dicho evento. Esto no solo no se hizo, sino que la ministra dijo: yo no voy a tirar un gendarme por la ventana, yo voy a bancar a mi gendarmería. Y lo que hizo no fue sostener a la Fuerza Gendarmería Nacional. Lo que hizo fue dañar a una de las fuerzas con mayor prestigio que ha tenido la Argentina. Motivo, doctora? A ver, porque si no se entiende. Pues inoperancia, esto fue inoperancia absoluta. Pero ¿no sería mucho más fácil, más simple de entrada descomprimir esta situación? Es que esto fue, fue tan inoperancia absoluta que todavía nadie puede explicar qué hacía el jefe de gabinete de la ministra en este operativo, y todavía sigue siendo el jefe de gabinete de la ministra. Digo, un minuto, sí, senador. A ver, ¿qué respuesta da a lo que se pregunta la doctora? No coincido, que los preguntamos un poco todos también, primero ¿no? Porque existe un fuerte compromiso con la verdad, y en el marco de un Estado de Derecho la investigación está a cargo de la justicia y hay un juez que entiende en la causa. Me parece que este es un caso que nos involucra a todos, que hay que tratarlo con mucha prudencia, con mucha responsabilidad política. Creo que el acompañamiento de la ministra a las fuerzas de seguridad o gendarmería tuvo que ver fundamentalmente para no generar un desprestigio hacia la fuerza en sí, no con este caso en particular. Y a mí me parece que así como, bueno, hoy un testigo se anima, y bienvenidos sean los testigos que se puedan animar para que este hecho se esclarezca, tampoco debemos apresurarnos, y es el propio juez el que deberá merituar las pruebas y sacar sus propias conclusiones. Con un agravante. Desde lo político, sino para cerrar únicamente, Mónica, lo que sí hemos visto en este tiempo, si uno tiene que comparar con la triste historia de la Argentina de personas desaparecidas, es una utilización política descarada, con mucha hipocresía, con mucho cinismo, de sectores que hasta hace algún tiempo administraron la Argentina, y creo que en nada han favorecido a la investigación del caso en sí, sino con otro tipo de especulación. Pero yo me quiero quedar con el compromiso del presidente. Acá no se encubra a nadie, acá no hay protección. Y si de la investigación judicial surgen responsabilidades políticas, el presidente tomará las medidas que debe tomar. La disponibilidad preventiva, la disponibilidad. Esto es solamente un dato.
el juez que ordenó el protocolo es exactamente el mismo juez que está investigando la desaparición de Maldonado. Esto yo no sé si corresponde o no corresponde, o si convenía recusarlo o no. La realidad es que el que ordenó el protocolo, y de hecho en uno de los videos se escucha al gendarme con el megáfono en mano decir que actúan en nombre del juez Guido Tranto, es el que está investigando lo que pudo haber pasado al despejar el corte. Entonces, ahí hay un problema que complica la llegada hasta la verdad. Me parece que es un dato en el que al que deberíamos prestarle atención. Arroyo, por favor, también. No, a ver, yo creo que hay tres cosas. Uno, que está claro que la ministra no actuó, miró para adentro más que para afuera, se vio más como jefa de la Gendarmería que como ministra del conjunto de los argentinos. En segundo lugar, me parece que lo que le faltó al gobierno es más sensibilidad respecto de la familia, ir a ver y acompañar a la familia. Y lo tercero es que hasta acá la única pista firme tiene que ver con Gendarmería. Estos son hechos objetivos los tres, sobre eso tenemos que trabajar. Me parece que la clave es que el gobierno, si ahora realmente está viendo la dimensión del problema, empieza a contarnos. Y cuando parte la oposición compara esto con la dictadura misma. No, Macri no es la dictadura, acá no hay terrorismo de Estado. No. Acá no hay un plan sistemático. Sí, Santiago Maldonado desapareció en el marco de la intervención de una fuerza de seguridad y eso es lo que hace que haya que investigarlo. Pero esto no tiene nada que ver con la dictadura si el gobierno no captó la dimensión de un problema. En la Argentina, una persona desaparecida en el marco de la intervención de la fuerza de seguridad es algo que a todos nos paraliza. Me parece que el gobierno no vio el timing o el problema que tenía. A ver, el senador habla de apresuramiento, que no nos apresuremos. Yo estoy convencido que no hay que apresurarse, pero me parece que la primera que se apresuró fue la ministra. Y ese es un tema a marcar. La ministra lo que hace, no es esta la primera vez, si bien es el hecho más grave. La ministra siempre se pone del lado de la fuerza que ella maneja. En este caso, así, ¿se acuerdan la triple fuga? La triple fuga, el caso de la Villa 1-11-14, cuando se puso también del lado de Gendarmería, después se supo que Gendarmería había reprimido ilegalmente. Ese es el primer tema a tenerlo muy en claro. Y después, a mí me parece bien que el presidente hable. Tardó 3 semanas en hablar. Me parece que no midieron que era un tema que le importaba al conjunto de la sociedad. Yo tengo la información, y probablemente muchos de los colegas también la manejen, de que el gobierno midió electoralmente, que era lo que estaba ocurriendo con el caso Maldonado. Para las y al principio, faltaba. como no servía para las elecciones, como la sociedad no estaba sensibilizada, lo dejaron de lado el tema. Me parece que vos no podés dejar de lado este tema porque en un momento el costo político lo va a pagar. Veremos qué es lo que pasa, y no es un tema menor que además estaba el jefe de gabinete de Patricia Bullrich en el lugar de los hechos. Sí, efectivamente hubo encuestas, se midió, al principio el tema no había calado en la sociedad, fue increyendo, por eso explica el cambio de estrategia comunicacional de un presidente que no habló del tema, ahora habló ayer y habló hoy, de funcionarios que prácticamente no se expresaban, de pronto se acercaron a los periodistas, caso Marcos Peña, el ministro de Interior Frigerio. Y vamos a seguir viendo que el gobierno va a contestar a toda requisitoria sobre esto. También lo que se maneja en la Casa Rosada, hoy hubo esa reunión que era de seguimiento, las que tiene habitualmente, sin embargo, invitó a otros ministros, porque la reunión era con Patricia Bullrich. Pero mañana va a haber otra reunión importante. Van a estar las 3 provincias, los 3 gobernadores, no el vicegobernador en el caso de Neuquén, de Chubut. Va a estar Río Negro, Chubut y Neuquén. Se van a reunir con Frigerio y Patricia Bullrich. ¿Qué pasa con los gobernadores? Con el gobernador? ¿Por qué se van a reunir? Porque le van a pedir, aunque suene raro lo que voy a decir, que la Gendarmería permanezca en las provincias y que le dé respaldo al gobierno, porque están preocupados de una escalada de estos grupos vinculados a los mapuches. Este es un punto que se explica por qué el gobierno respalda a la Gendarmería, porque en zonas como el sur o el norte, los propios gobernadores están pidiendo no me la saquen. Senador Arecha, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Lo escucho, por favor. Yo comparto toda la conmoción que hay por la desaparición de un argentino. Pero es innegable que acá hay un acontecimiento que quiere ser utilizado políticamente porque no venimos nosotros de un paraíso. La última elección de gobernador en Jujuy se murió Velázquez, que era un militante radical que se había hecho socio de la Tupac Amaru para poder ir a clase a un colegio porque no tenía oportunidad. Le dieron una paliza descomunal. La certificación médica fue que había muerto por culpa de esa paliza,
no hubo una palabra, ni de la Presidenta de la República, ni de todos los que de entrada a las pocas horas lo acusaron al presidente Macri de haber sido el responsable y haber mandado a matarlo, entonces todo esto hace meditar cuál es la situación. El presidente Macri deja actuar con absoluta libertad al Poder Judicial. El presidente Macri no ha dicho, como dijo la expresidenta en un tema petrolero del sur, que si le tocaban un gendarme la tocaban a ella, cuando hubo un episodio en un pueblo violento donde murió una persona que estaba detenida. Entonces, esta es la Argentina realmente que estamos viviendo, y yo no creo en los productos de las casualidades. Hay una vieja teoría que la desarrollaba un brillante legislador del radicalismo que era Raúl Baglini, que decía que cuando se estaba lejos del poder se podían proponer muchos disparates. Y acá me parece que cuando se está cerca de Comodoro Pi y de ser juzgado por 12 años y 8 meses de latrocinio del patrimonio público, hay reacciones que no responden a la realidad del hecho. El saqueo en la ciudad de Buenos Aires, que duró 5 o 6 horas, no estuvo identificado por ningún grupo político, fue permanente, reiterativo, asalto a mutuales de gendarmería donde había gente enferma. Esto no es producto de la casualidad. Acá hay un gran coro de gorriones, como digo yo. Por los que no saben, un poco yo soy medio veterano, los gorriones venían a los bares y se robaban las cosas, pero mientras tanto distraían a la gente. Sí, Camilo. Acá quieren distraer a la gente del juzgamiento que va a haber por el patrimonio y por el daño que hicieron. Y Dios quiera que aparezca este argentino que está pareciera fuera de la vida. Y dentro de todo, yo estoy en Cambiemos, yo pertenezco a la Unión Cívica Radical hace muchos años. La bandera de la vida en paz y de la unión de los argentinos la levantamos en 1973. Les pido el currículum, como dirían, de muchos de estos que están gritando por la presencia horrible de la muerte, a ver qué antecedentes tienen. Por favor. Buenas noches, Santiago. Yo, primero, celebrar, aunque después, como decía Gustavo, de 35 días que no se expresaba el presidente sobre la situación de la desaparición de Santiago Maldonado, y creo que si él es consecuente con estas declaraciones de acompañar a la justicia, tendría que apartar por lo menos a Pablo Nocetti, que fue el jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad, que participó en el operativo y se quedó después. Cuando todo el mundo sabe que las 48 horas después de transcurrido el escenario es cuando se tiene que investigar fuerte. Y lo que creo que de fondo, Santiago, me parece que hay un tema que es la conflictividad, porque en definitiva acá hay negocios multimillonarios de tierras que comprometen nuestros cerros, nuestros lagos, nuestros recursos naturales, que son los de Benetton, los de Lewis y el administrador de las tierras, que es Van Dittmar, es el mismo que dijo que hay que hacer justicia por mano propia y con un Winchester. Y la vinculación, digamos, porque uno solo puede entender por qué estaba Pablo Nocetti en ese momento, a 1.800 kilómetros de su despacho, el ministro, jefe de gabinete del ministro de Seguridad, es por un pedido de estos dueños de la tierra y de la vinculación que hay entre Joel Lewis, Macri que veranea y Pampa Energía que comparte con Mitlin, que a la vez fue el que compró IEXA, que es Calcaterra de la familia de Macri, la principal constructora de obra pública. Varias cosas cortitas. Primero, que el kirchnerismo hable de concentración de tierras es una evolución después de que le hayan cedido a Lázaro Báez millones de hectáreas en la Patagonia. Estamos hablando sobre un caso de desaparición forzada y sobre la Santiago Maldonado para poder explicar la profundidad del tema. Sobre el tema de Santiago Maldonado, quiero dar una información. Hay un informe de inteligencia que citaba recién Mónica Gutiérrez, que en un momento habla de Fabián Méndez. Fabián Méndez es el comandante del escuadrón 36 de la Gendarmería, que estuvo a cargo del procedimiento, que en estos momentos está en el casino de oficiales del escuadrón del Bolsón, y que tiene una custodia de 10 agentes. Yo prestaría atención a su palabra, tal vez en las próximas horas. Eso en cuanto a la información. que podría quebrarse. Yo prestaría atención a lo que pasa con este hombre. Contar cosas que otros no quieren contar, porque hay gente que quiere defender su fuerza. Ahora, con respecto a espera un minuto, porque hace ya varios días que vengo escuchando como ciertas versiones. A mí me parece escandaloso que los periodistas manejen versiones y no nos den ningún tipo de información a nivel... Yo no manejo ninguna hipótesis hay muchas, hay versiones. Bueno, de hecho, ya que una persona esté por hablar, ¿qué pasa que no habla? Yo manejo una información... Bueno, pero... Disculpame, yo manejo una información dentro de la cual hay una persona que manejó el operativo que está en estos momentos hablando para declarar a futuro, porque el juez Guido Tranto, que es lo que va a hacer, seguramente llamar a indagatoria a varios de los gendarmes que participaron. Es una cuestión obvia. En cuanto al análisis, si me permitís completar,
A mí me parece que no es una cuestión de encuestas. Lo digo con el mayor de los respetos al gobierno. Si creen que este tema se arregla con encuestas, están muy equivocados. Yo creo que banalizaron la cuestión de Santiago Maldonado. Jorge Fontevecchia hizo un muy buen editorial el domingo en Perfil, que yo lo recomiendo, que dice que hay gente que no comprende lo que significa un desaparecido en democracia. Y eso no significa de ninguna manera avalar las locuras que dicen algunos de que estamos con terrorismo de Estado o dictadura. Cuando desapareció Jorge Julio López en 2007, Macri se fue de vacaciones a Punta del Este. Hay a veces personas que no comprenden lo que significa la gravedad de la desaparición de una persona en democracia. A ver, ¿Eso sí. es dictadura? Doctora Martínez, un minuto, sí, por favor. Sí, doctora. ¿qué tal? A mí lo que me parece con esto, a ver, un lado y el otro, ¿no? Yo creo que el gobierno actuó varias veces de la misma metodología, tratar de parar una bola de nieve terrible con un dedo, eso es imposible, claramente lo está viviendo hoy, cuando ya no sabe qué hacer, al principio lo minimiza, cometió muchísimos errores, lo hemos repetido todos, en eso estamos todos de acuerdo. Pero yo creo que este tema de Santiago Maldonado, más allá de que obviamente tiene que aparecer, tenemos que saber qué pasó, es terrible, coincidimos todos en eso. En eso no hay grieta, en eso estamos todos de acuerdo. Exactamente, total, es un ejemplo más de la grieta y además es un ejemplo más de que no creemos en las instituciones. Por ejemplo, a mí lo que me pasa y lo que veo en general de la gente es que de acuerdo a la postura en la que uno esté, en la baldosa que uno esté, uno va a creer la versión de Gendarmería o va a decir que no porque están todos mintiendo, va a creer la versión de los testigos o va a decir que no porque están mintiendo. Y en definitiva, si en algún momento, exactamente, en algún momento vamos a conocer la verdad, eso es lo que a mí más me preocupa. Por eso es que yo decía que las últimas horas han sido muy importantes porque hay elementos que van acercando a la verdad. Con respecto al informe de inteligencia, que vos decías que por qué lo ocultan, en realidad hablamos de un informe de inteligencia que no es oficial, que es una investigación oficiosa de agentes de una fuerza federal, pero por debajo. En ese informe hay una descripción total de lo que esa fuerza de inteligencia dice que es lo que ocurrió con Maldonado. Cuando decimos total es nombres de las personas que se lo llevaron, qué pasó con él, qué pasó después, cómo lo ocultaron, etcétera, etcétera. ¿Por qué no se da a conocer? No se da a conocer porque es un informe de inteligencia y no sabemos si... Pero pasemos de un mes, Mónica. Pero este informe se conoció el 28 recién. Mónica, no sabemos si es absolutamente es verosímil, empieza a coincidir con los testimonios, pero no sabemos si todo lo que dice es verdad. Entonces no estamos autorizados los periodistas a poner en pantalla una información con nombres, apellidos, fechas, horarios, etcétera, etcétera, si no tenemos certeza. Yo sería muy prudente, pero puede orientar a la justicia. Yo sería muy prudente desde todos los roles, la justicia, el periodístico, respecto de la información, sobre todo cuando se habla de los informes de inteligencia. Está plagada la historia argentina de operaciones de inteligencia en un sentido o en otro. Así que a mí no me dan ningún tipo de fidelidad respecto del contenido hasta tanto estén convalidados por la investigación judicial. Bueno, lo que sinceramente, me parece que es importante siempre marcar que las operaciones de inteligencia en la Argentina son las que hasta ahora, desde la dictadura y la democracia para acá, han embarrado todas las investigaciones judiciales que han sido todas empantanadas. AMIA, Nisman y ahora Maldonado. Por ahora coincide con los testimonios en los tramos iniciales de que se pierde el rastro de Maldonado. Sí, se superponen los testimonios. A ver, Vicky, buenas noches. Buenas noches. Te escucho. Bueno, a mí lo primero que me parece que hay que tener en claro es que estamos hablando de una persona desaparecida, ¿sí? Siendo víctima de desaparición forzada, digo yo, en primera persona, siendo víctima de desaparición forzada, lo que quiero plantear primero es que este tema hay que tratarlo con sensibilidad, respeto y bajando un poco los niveles de confrontación de esto que se llama la grieta. Hace mucho interés de por medio. Santiago Maldonado es una persona que hoy está siendo víctima de desaparición forzada en Argentina, o la hipótesis más seria hasta ahora es que se cree que es víctima de desaparición forzada. Hasta ahora está desaparecido, va a ser víctima cuando haya una sentencia del juez. Todas las hipótesis que acompañaban el expediente que no fuera la desaparición forzada se han ido cayendo
hasta por lo ridículo. La del río, que se ahogó en el río en lo más profundo tenía unos 50, era imposible que se ahogue en el río. La del puestero que decía, la última vez que vine acá, corría fuerte la versión de un supuesto puestero que se había enfrentado con él, que él le había dejado la sangre en la ropa. Bueno, el ADN dio negativo, no es el puestero. Ahora hoy leí en un diario de mucha circulación, creo que fue Clarín, que sacaron una hipótesis del supuesto sacrificio de la clandestinidad de Santiago para beneficiar a John Wall. O sea, una ridiculez, digo, no sé en qué beneficiaría a alguien la clandestinidad de él, un chico que no tiene militancia. Estar clandestino es como medio raro. ¿A quién beneficia la clandestinidad? Bueno, toda una hipótesis tirada de los pelos que en algunas horas se va a terminar cayendo. Los informes de inteligencia son informes de inteligencia y tienen que estar corroborados en la justicia para tener un peso, pero es cierto que es información que va circulando. Lo que hay que tener claro es que detrás de todo esto hay una madre y una familia que lo está esperando. Y que cuando vos tenés un desaparecido en tu familia, no importa cuánto tiempo haya pasado, una semana, un mes y unos días, 40 años, vos lo esperás. Y buscás en cada persona que sea medio parecido a la persona que estás esperando, porque está desaparecido, no está muerto, está desaparecido. Santiago Maldonado está desaparecido y lo tenemos que encontrar. Y eso no es la grieta, eso es una persona que está desaparecida. Y de eso nos tenemos que dar cuenta. Vicky, pero en eso nadie duda de eso. Sí, nadie no, está ¿sabés en contra una de cosa? eso, nadie. Sí, ¿sabés una cosa? La primera marcha que hicimos, yo estaba al lado de Vanessa, cuando alguno de que estaba en la marcha de la Cámpora, o por lo menos que estaba en esa columna porque no está identificado, le dijo, no hables de tu hermano, el hermano es Luciano Arruga, porque es hacerle el juego a la derecha. Bueno, eso está mal. Luciano Arruga estuvo desaparecido 5 años hasta que lo encontramos. Y lo que también está mal es, desde el otro lado, desde el macrismo, que hay muchos que hoy hablan de Julio López, de Luciano Arruga, de Iván Torres. ¿Sabés qué? Nadie lo conocía, Iván Torres. Lo conocíamos quienes peleamos por la ley para que entre la Convención por Desaparición Forzada de Personas en el Congreso, su abogada, que no casualmente es Verónica Heredia, la misma abogada de la familia de Santiago Maldonado, que está en Chubut hace un montón de tiempo peleando en soledad y que consiguió que a la Argentina en el año 2011 se la condene por la desaparición forzada de un joven, Iván Torres, del que pocos sabían algo. Entonces hay muchos que hace mucho tiempo venimos siguiendo estos casos y todos tienen un denominador común, las fuerzas de seguridad. Todos fueron víctimas de fuerzas de seguridad, de la democracia que hay que empezar a mirar y no solo cuando ocurre un caso de estos. ¿Y cuando se lo utiliza políticamente en un momento electoral? Es nefasto, es terrible cuando se lo utiliza políticamente y también es terrible cuando se lo niega. Es inconcebible que el presidente de este país salga un mes y unos días después de la desaparición de una persona a dar la cara y a decir algo acerca del caso. Es inconcebible que hoy Patricia Bullrich siga siendo ministra de Seguridad en este país. ¿Sabes por qué? Porque esta mujer, siendo funcionaria pública, debió haber aplicado la ley interna. Y la ley interna, en la Convención contra la Desaparición Forzada de Personas, dice claramente que a los gendarmes que estuvieron en el lugar y a Nocetti había que apartarlos del cargo. Manteniéndolos en el cargo no es por una cuestión de ayudar a la justicia y de imagen, es por ley. Por ley hay que apartarlos. Sí, por favor, Karina, buenas noches. Buenas noches, Santiago. Escuchando atentamente, por supuesto, este es un caso aberrante, como todos los casos de desaparición de personas que hemos tenido en la Argentina. Son dos casos absolutamente aberrantes y coincido con el tema de que en esto sí estamos absolutamente todos de acuerdo. No hay ningún argentino de bien que no pueda entender que esto es un horror. Estoy convencida que el presidente está absolutamente sensibilizado por este tema, que por más que aparezca como que después de un mes, yo celebro que haya un presidente que sale a hablar. Estábamos acostumbrados a un sistema en el cual ocurrían tragedias dramáticas en la Argentina y no teníamos un poder ejecutivo que hablara. Ni siquiera que hablara, ni un mes después, ni 3 años después, ni nunca. Entonces, número uno, celebro que haya un ejecutivo que hable. Evidentemente todos queremos que la investigación sea
rápida. Y de hecho, sea de paso... ¿No te parece que tardaron mucho en hablar? Sí, claro. En hablar. Mira, Santiago, yo... La verdad que creo que hay un montón de elementos que nosotros no manejamos. Creo que hay un montón de circunstancias que se dan ante un caso tan dramático en donde hay información, digamos, más clasificada que manejan los poderes ejecutivos y que tal vez a veces puede ser que no sea tan conveniente que el representante del Ejecutivo se exponga a las 48 horas cuando tal vez todavía no hay absolutamente nada claro. Está claro que tenía que salir a hablar el presidente, lo hizo. Y para terminar, déjame decirte esto, que me parece que es muy importante. El tema de las fuerzas de seguridad, yo creo, acá hay gente del espacio Cambiemos que está demostrando, como el caso de María Eugenia Vidal, que no le tiembla el pulso para apartar a aquellos, en el caso de la bonaerense, policías malos, policías corruptos y policías que no son policías sino que son delincuentes. Yo creo y confío plenamente en que si hay pruebas se van a apartar a las personas responsables. ¿Por qué no lo hicieron? No, justamente pues me pareció muy bueno que Karina traiga lo de María Eugenia Vidal, porque me parece un espejo en donde yo creo que Patricia Bullrich debería mirarse. María Eugenia Vidal tiene 5.600 policías apartados en un año y pico de gestión. 1.300 policías suspendidos. Digo, hay que destacarle el coraje que tuvo, ¿no? 477 policías detenidos. Lo que uno entiende, para no seguir con esta bola, ¿cómo ella al instante, Patricia Bullrich, no corre? A ver, a mí me parece, dos o tres cosas pienso. Lo sorprendió días antes de las elecciones, con lo cual habrán querido seguramente minimizar la situación o el impacto en función electoral. O sea, ahí hubo un cálculo electoral. De un lado hubo utilización y probablemente desde el otro hubo un cálculo. Pero por otra parte, es probable, yo creo que en este momento ya la situación de Patricia Bullrich es delicada frente a todo esto, muy delicada, haya querido proteger a una de las pocas fuerzas que todavía le responde en serio, porque hemos tenido casos tremendos de la bonaerense y también de la federal. Recuerden cuántos son los comisarios que han sido apartados por delitos de corrupción a la federal. Vos sacando a la gente que está probablemente haya querido ejercer una defensa. Pero aplicando la ley no estás defendiendo a la fuerza. Yo lo que te digo, Victoria, no la estoy defendiendo, estoy tratando de encontrarle una explicación. La hunde en este momento. Ante la debilidad de Bullrich, que se somete a los servicios de inteligencia, tenés a un ministro de Seguridad como Ritondo, con quien tengo muchas diferencias, pero que ante la operación que le hicieron cuando entraron al estacionamiento en los atentados, después de la marcha en la provincia de Buenos Aires, que fueron hace unos días, salió Ritondo y dijo: yo a la cabeza de quien maneja inteligencia de la policía de la provincia lo saco, y acá vinieron policías retirados. Cuando hablas de policías retirados, hablas de servicios de inteligencia, y lo que estaba diciendo claramente es que eso se lo armaron servicios de inteligencia. Bullrich esconde. Sí, no. Para marcar quizás las diferencias con las decisiones de la gobernadora, con la bonaerense, que tiene que ver fundamentalmente con las mafias y no con una causa concreta de desaparición. Victoria lo decía muy bien, es decir, de arranque. Acá estamos hablando de un caso grave que exige prudencia por la historia de la Argentina y de un caso de desaparición. Tampoco podemos hablar de desaparición forzosa hasta que no se acrediten esas circunstancias en la investigación en ciernes y que está en curso. Ahora bien, también me parece a mí que separando cuando hablamos de mafias y de las decisiones que tomó María Eugenia Vidal, yo también quiero poner en valor las decisiones que tomó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, fundamentalmente en su lucha contra el narcotráfico. Y la lucha frontal y las decisiones que se tomaron... No. ¿Por qué lo digo? Porque lo de Vidal y la separación de la policía tiene que ver con enfrentar a las mafias. Y las mafias en las fronteras y zona caliente son decisiones que también se tomaron. Y eso no significa protección. Lo que quiero decir que en una primera instancia de la investigación judicial no existía ningún elemento probatorio como para tomar esa decisión. Mira, recién ahora, con esto que parece que ahora está defendiendo a Gendarmería. No es correcto lo que está diciendo.
no se es así. necesita una decisión No es judicial. así. Es una cuestión administrativa. No. Es la aplicación de Es los la aplicación protocolos del internos de las convenio. Ese fuerzas. protocolo Ante interno la sospecha protocolo- de mal desempeño en un operativo protocolo. de una fuerza de seguridad, la perdón. ministra tiene la capacidad para pedir el Facultad. pase a disponibilidad Está bien. preventiva. Cosa que ha hecho el ministro Ritondo ante la Pero mera para- sospecha es tu de mal perdón, desempeño. es tu visión ante la sospecha No. de mal desempeño de las fuerzas y no es la visión de la investigación inicial. No, pero no, Hoy se dan investigación otras judicial no tiene circunstancias. nada que ver No, con Hay eso. una tiene otra que ver con las razón, perdón. pruebas. Minuto, sí. Tiene Me que ver parece con- que sí. sí hay una otra razón que hubiera, por fuera de los aspectos legales, que hubiera aconsejado separar a esa gente. Son comunidades pequeñas donde el contacto de la gente es cara a cara. Si vos ves los videos, el tipo de relación entre los gendarmes y los mapuches negociando la firma del acta y todo lo demás, te das cuenta. Y la verdad es que probablemente que un cambio fuerte de la gente hubiera permitido que los testimonios se dieran antes. La gente no iba a dar testimonios teniendo a los mismos gendarmes que despejaron la ruta ahí en los puestos, a poco de donde viven. Probablemente por fuera de las cuestiones legales y protocolos, eso hubiera facilitado la investigación. Además, yo quisiera, sin interrupciones, explicar un contexto que no favorece ni a Bullrich ni a los gendarmes, independientemente de que haya gendarmes o no por detrás de esto que ya se va a saber. Hay un contexto que a esto al gobierno verdaderamente lo agarra un poquito desorientado sobre lo que está ocurriendo en el sur del país. Como sí a los chilenos los agarra súper experimentados. Eso explica la presencia de Nocetti ahí, que por error o no lo agarra con la desaparición de Maldonado. Nocetti va porque hay una decisión y de un Macri envalentonado también en mostrar presencia post-paso en otros temas. Uno de esos temas es esta frontera donde hay cada vez más hechos de violencia, más de 75 casos por parte del RAM, que no son los mapuches, sino es un grupo radical y que actúa en conjunto con los anarquistas y es muy violento el RAM. En Chile han cometido 700 atentados y ya hay una rama nueva que se llama UAM Alcam. O sea, es complicado. La aparición de Jones Walla huyendo de Chile en la Argentina inflama las cosas de este lado. Buenos Aires fue advertida por Santiago de Chile que no entienden nada del fenómeno, así como el kirchnerismo en su momento los inflamó con la historia de que son organizaciones, son mapuches con cara de organizaciones sociales. Y esto pasa porque se les va de las manos. Entonces, tenemos el caso Milagro Sala. Déjenme un minuto hablar porque esto es muy pequeño, ya termino. El caso Milagro Sala de una señora que viene de grupos muy marginados, muy golpeados y pobres de venida en una poderosísima dirigente con casi un Estado paralelo, que es desmesurado ante la falta de Estado. En el sur, con estos hombres llamados RAM, pasa lo mismo. Macri decidió actuar. Pasa el gasoducto cordillerano, fibra óptica. Hay tierras, Vaca efectivamente, muerta. pero yo no vi al kirchnerismo Vaca protestar muerta. contra Benetton, que está desde 1991 con Natalia. 900.000 hectáreas. Discúlpame. Muchísimo, Cristina compañero, compró levantamos la tierras voz y a estamos 7 en pesos contra y hoy y está valen judicializado fortunas lo que en es las el lago mismas zonas. escondido Cristina en el lucró. sur. Lucró. El Y Estado- también el las- Estado- el gobierno pero yo no me no, quiero no, meter Camilo. con No, eso. pero Quiero no involucren explicar a todos los que el tenemos contexto. un Quiero proyecto. explicar el contexto de te vuelvo a decir, ignorancia. cuando se estigmatiza a los mapuches No, yo y, no a, estoy. y a Santiago Maldonado, en esto quiero denunciar la campaña de trolls que está haciendo el gobierno sistemática. No es mi caso con los contra, mapuches, No, ¿eh? por supuesto, no estoy hablando de vos, Por favor. de lo que es las redes sociales con la figura de Santiago Maldonado y de los mapuches. En definitiva, toman la voz de Van Dittmar, que es el mismo administrador de tierras de Lewis y de Benetton, que dice que hay que hacer justicia por mano propia, que dice que hay que estar con un Winchester en la mano. ¿Por qué? Porque está defendiendo sus intereses de un negocio inmobiliario millonario de nuestros recursos naturales. Santiago, Santiago, por favor, sí, a ver. Y yo me pregunto, hay un pedido de extradición del gobierno socialista de chileno de Miguel Bachelet con respecto a este jefe de los RAM. ¿Hay una queja de la Cancillería por la lentitud de la justicia argentina de resolver ese problema? Entonces, ¿qué me vienen a hablar del poder americano, de Benetton y de lo demás?
si es un gobierno que no se lo puede calificar de derecha, no se puede calificar de que está al servicio de empresarios y tiene retrasado y con reclamo de la Cancillería, el gobierno de la presidenta Bachelet, la extradición de este sinvergüenza terrorista que la Argentina está obligado por tratados internacionales a responder y entregarlo. Entonces acá estamos haciendo una mezcolanza de todo por un desgraciado episodio. Exacto. Por un desgraciado episodio. Pero me reitero, la cercanía de los tribunales anda metiendo la mano negra para buscar una explosión en la Argentina. ¿Pero por qué se puede? ¿Dónde es que lo dice? Porque lo vienen diciendo desde de entrada. De entrada, cuando asumió Macri, hubo voceros permanentes de que Macri no iba a llegar, que Macri se iba en helicóptero, que Macri tenía que renunciar antes de tiempo. Si el gobierno argentino y ante las aplicaba la elecciones, ante las elecciones que anuncian que las circunstancias electorales no se dan a favor de todos estos agogueros del desastre, entonces viene la desesperación. Sí, Gabriel. Para empezar, yo me peleé bastante con Vicky, pero todo lo que dijo Vicky lo suscribo en este caso. Me parece que el gobierno ha actuado mal desde el principio. Y no solamente desde el principio actuó mal en cuanto, una vez que sucede lo de Maldonado, no actuó correctamente, sino inclusive cuando va para allá tampoco actuó bien. Primero, porque lo primero que tiene que hacer un gobierno, sabiendo que está frente a las elecciones, sabiendo lo que significa ese lugar, primero tiene que ir con filmadora, tiene que filmar todo. La filmadora, de los videos en los cascos, como que es una cosa muy sencilla y muy barata, te saca los problemas. Primero porque sabés lo que pasó, vos podés controlar inclusive qué está pasando. Y el propio gendarme, el propio gendarme sabe que está siendo controlado. Pero cuando pasa algo, lo primero que tenés que hacer es relevar a toda esa gente y poner otra gente a investigar. Esto que pasó es terrible y me parece realmente que el gobierno va a pagar un precio muy alto, innecesario. Yo no creo que el gobierno tenga la más mínima idea de mandar a secuestrar a nadie y a matarlo. Sin embargo, la forma de actuar, la forma de encubrir esta situación, de callarse la boca, de hacer las cosas mal, termina uno dudando de qué se trató. Arroyo. No, a ver, yo creo básicamente. En primer lugar, que acá no tenemos que mezclar las cosas, hay una desaparición de una persona en el marco de la fuerza de intervención de las fuerzas de seguridad, eso está claro. El gobierno no ha actuado bien, como mínimo tiene que hacer algo con su ministra de Seguridad y alguien tiene que dar cuenta de lo que está pasando. Y la oposición, los que somos oposición, tenemos que actuar razonablemente, no tirando piedras, sino fomentando que se sepa en serio qué pasó con Santiago Maldonado. La víctima es Santiago Maldonado, ningún otro. Creo que no tenemos que mezclar el resto de las cuestiones. Hay un montón para discutir sobre la Patagonia, las condiciones, todo, pero acá hay una desaparición de una persona. En el marco de la intervención de las fuerzas de seguridad, el gobierno tiene que, el presidente no sirve que hable entrando en un ascensor diciendo dos palabritas, sino que tiene que dar de verdad una explicación razonable y la oposición tenemos que contribuir. Dos apreciaciones y una conclusión. Este presidente es el que salió antes en un programa de televisión a hacer un paso de comedia antes que dar explicaciones para el caso Maldonado. Estuvo haciendo una broma. Este es el presidente que viene del fútbol, es cierto. Y me da la sensación, no sé si a usted le parece lo mismo, en fútbol, Gustavo, cuando un dirigente sale a respaldar a un técnico, ¿qué pasa? A la semana un empate y afuera. Me da la sensación que es una cuestión de tiempo, no de decisión. A mí me da la impresión, y se viene sosteniendo, que lo de Patricia Bullrich es una cuestión de termómetro en cuanto tiempo, pero que ya tiene su destino para bien marcado. Y lo último... hay una diferencia, perdón. Un técnico decide por sí mismo. Un ministro, yo la verdad es que no veo por qué solo se cargan sobre Patricia Bullrich, cuando en realidad un ministro que mantiene durante 20 días la misma hipótesis, donde desde el gobierno se está insistiendo con hipótesis que después se descubren falsas, eso viene de mucho más arriba. Santiago. Un minuto, ya seguimos, ¿eh? Gran noche por delante tenemos.